Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día tenemos un tema, como todos los temas que desarrollamos, muy importante. Es un tema relacionado con los casos que estamos viendo a diario en los noticieros concerniente a la violencia, a las peleas entre personas, entre, qué sé yo, una cobradora con una fiscalizadora de transporte o un muchacho que el vigilante de un edificio le pide por favor que no se estacione en un lugar, o la pelea esta que se ha dado en la pollería cuando una familia celebraba un cumpleaños y cae los efectos Confite. del confite en la comida de otra persona, ¿no? Entonces vamos a escuchar al coach Jorge, quien ya nos venía hablando en plena pandemia, venía hablando en pleno aislamiento social, venía hablando de que ese aislamiento iba a tener una consecuencia y al parecer, Jorge, la consecuencia la estamos viendo ahora. Así es. Muy bien. Interesante el tema, porque este tema se llama ¿cómo hacemos los peruanos para que Perú se convierta en la nueva potencia mundial? Claro, ya lo habíamos dicho antes, uno de los problemas que estamos encontrando ahora es, primero, la falta de voluntad de la gente, que es lo primero, ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, que son los factores externos, las inversiones externas, lo que van a hacer crecer al Perú, y nosotros no estamos ayudando como debe ser. Pero ahora viene algo que es un poco más complicado, porque está bien, puede que uno no tenga la voluntad, lo único que tenemos, lo que va a pasar es que van a venir otras personas y van a tomar nuestros lugares en la parte productiva, es decir, van a tomar nuestros lugares de trabajo. Eso ya depende de cada uno, pero lo que dijo el profesor Salinas al inicio es lo más grave. El problema grave acá es cuando existen estos conflictos, porque estos conflictos cuestan dinero y eso hay que asumirlo, porque claro, él explicó de casos que se dan entre personas en la calle, correcto, pero eso mismo que usted ve ahí se están dando en las empresas. ¿Se imaginan ustedes en el caso de las empresas cuando llega una persona que hay que atenderlo y esta persona llega un poco conflictuada? ¿Qué cosa va a pasar? Que el trabajador va a terminar en pleno conflicto con esta persona, para reiterarlo nuevamente, porque la palabra acá es conflicto. ¿Qué es lo que estamos teniendo nosotros? Conflicto. Claro, si usted le pregunta a un médico, un psicólogo, le va a decir, bueno, ese es producto del estado de corrupción en el que está el país. Sí, pues, pero usted tendría que decirle a ese doctor, él lo hace desde su punto de vista médico, por supuesto, y él tiene que sustentar eso. Pero la verdad es una que hace más de 20 años que tenemos corrupción. Y sobre todo, ¿cuál fue el gobierno más corrupto de la historia? Según todos los analistas, ya sabemos de qué lado, ¿no? O sea, para ellos fue un gobierno de hace más de 20 años y sin embargo la gente no se peleaba. Todos los gobiernos que hemos tenido han caído por la corrupción ha cambiado. Es más, este es uno de los gobiernos donde menos corrupción hay porque hay mucho control. Y sin embargo, los especialistas dicen que el conflicto que existe entre las personas se debe a esto. No, ya lo explicamos. El conflicto se debe exclusivamente al hecho grandemente, no exclusivamente, perdón, sino grandemente al hecho de que hemos estado durante 2 años controlados, que no podíamos salir a ningún lado, nos decían dónde teníamos que ir, cómo teníamos que ir, a qué horas teníamos que ir, y claro, la gente nunca estaba acostumbrado a ese tipo de control. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en nuestro interior algo se quebró, que es el control dinámico de nuestras emociones, que eso no tiene que ver con la psicología, no, es algo que con entrenamiento se puede corregir como lo han hecho otros países. Voy a hacer un paréntesis acá para aclararlo. Cuando yo hablo que otros países lo han hecho, no significa que los gobiernos lo hayan hecho. En esos países que les hablo, que son países de desarrollo, son las empresas los que hacen, porque en realidad estos conflictos que se están dando entre la gente, a quien afecta no es al país, básicamente, sino está afectando a las empresas. Por eso le decía yo que cuando queremos que Perú se convierta en una potencia, no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de la gente, porque lo que va a convertir a Perú en una potencia no es el gobierno, sino las empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en todas partes las empresas tomaron las medidas del caso. Recién ahora he recibido una notificación para hacer un curso sobre integración, pero es la primera vez que escucho que una institución pide eso, cuando en realidad todas las empresas que tengan alguna
oportunidad de tener rentabilidad, lo primero que deberían hacer es ese tipo de capacitaciones. Hay que integrar a la gente que está desintegrada. Lo que sucede es que la gente está desintegrada socialmente. Por eso se crean esos conflictos. Entonces, los psicólogos pueden ayudar, pero imagínense todo el país y los psicólogos no alcanzarían. No es un problema básicamente psicológico, sino es un problema social. ¿Cómo se corrige? Como le dije yo, ¿no? O sea, entrenando, reentrenando a la gente, reeducándola, no. ¿Cómo dije, profesor Salinas? A ver si usted se acuerda. Readaptándola. Ya ver, profesor, sí, es un buen profesor, se acuerda perfectamente. Hay que readaptarla a la nueva realidad que está viviendo el país. ¿Sabe por qué ha aumentado la agresividad en la gente, o la conflictividad, perdón, no agresividad, conflictividad? Es porque el ritmo de vida se ha acelerado, una barbaridad se ha acelerado, entonces eso crea esa situación. Estamos entrando a una etapa de desarrollo. Por eso que esto también está colaborando a lo que ya le hemos dicho anteriormente de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Comenzar a desarrollar programas de integración. Básicamente, hay que buscar personas que sepan trabajar este tipo de desajustes para que uno los pueda adaptar a esta nueva realidad. Y así, las empresas van a dejar de perder tanto dinero y van a comenzar a ser un poco más rentables. Ese es lo primero que queríamos aclarar. Segundo, lo otro que se quería aclarar era que hay personas que se fijan en los detalles. Por ejemplo, no dicen, oiga, este señor dice que en el 90, en el 80 había inflación. No. Ya les explicamos hasta el cansancio que en la economía lo que se hace ahora se ve reflejado en 15, 20 años en adelante, no en este momento. Entonces, cuando yo les hablaba del 90 y del 80, les hablaba de la actitud de las personas, no de sus problemas económicos. Entonces, esos problemas económicos que hemos tenido en el 90, que nos llevó a este cambio tan drástico, venían del año 70, del gobierno militar y antes del gobierno militar, del primer gobierno de Belaúnde. Entonces, imagínense, con 20, 30 años, recién se dieron los casos en el 90. Entonces, lo que yo quería que entienda la gente es que yo me refería a la actitud de las personas. Hasta el año 90, a los primeros inicios del año 90, los peruanos todavía éramos tolerantes, todavía éramos amigables. No, eso cambió. En estos 30 años que ha pasado, casi más de 20 años, perdón, que ha pasado, eso ha cambiado. Ya los peruanos no somos tan agradables como lo éramos antes. Estamos volviéndolo a hacer, quizás, pero todavía nos queda más tiempo. Entonces, ya entendieron, cada vez que hablemos de estas medidas, siempre hacemos la aclaración que lo hablamos desde el punto de vista emocional. Económicamente, yo soy economista, pero no tiene sentido hablar, porque todo el mundo le habla de economía, y el Perú, económicamente, hay que reconocerlo, está bien. No está magníficamente, no hemos acabado con la pobreza, no hemos acabado con la falta de desarrollo, no. Lo que hemos dicho, que estamos bien, por lo menos, para que comencemos a ser ya un país desarrollado. Eso va a durar más tiempo. Lo primero que vamos a lograr probablemente es convertirnos en una potencia. La gente tiene que entender el término potencia. Potencia viene de potencial. O sea, ¿por qué Perú sería una potencia antes de ser un país desarrollado? Lo que ha pasado con Tailandia, por ejemplo. Tailandia es un país que es una potencia, pero no es un país tan desarrollado como lo sigue siendo Estados Unidos o Europa, o los países de Europa. Entonces, ¿cómo podríamos ser una potencia cuando este puerto o los puertos que se construyan acá se conviertan en el centro del tráfico mundial? Yo creo que máximo en 10 años ya debemos ser una potencia. ¿En qué potencia? ¿En qué? En el tráfico comercial, pues. La gente que no entiende que la potencia, a diferencia del desarrollo, la potencia se refiere a algo específico. Por ejemplo, Estados Unidos es una potencia ¿en qué? En la parte bélica, en la parte de recursos, no. En la parte bélica, sobre todo, y en la parte política. A veces la potencia va de acuerdo, igual es la India es una potencia, pero es un país que tiene una pobreza realmente grande. Entonces, ¿en qué es potencia? En lo que es tecnología. ¿Ve? O sea, en cada cosa, la gente no entendió. Cuando hablamos de Perú, la potencia mundial, estamos hablando, pero como queremos que la gente piense, nos referimos al hecho de que Perú va a ser una potencia desde el punto de vista del tráfico comercial. Entonces, en el siguiente video le explicaremos más profundamente este problema que nos está quejando. Muy bien, mis amigos, entonces con esto cerramos esta presentación
y estamos retornando en próximos videos. Recordarles que también si quieren presentaciones con nosotros, comuníquense a los teléfonos que aparecen en esta página. Un fuerte abrazo para todos, éxitos totales, permiso.